Ciudad de México, 1980. Desde afuera parecía una fiesta normal, entre gente poderosa, música, risas, caras conocidas. Una noche más en una mansión de lujo, pero no lo era. Adentro había una discoteca, calcada del Estudio 54 de Nueva York, columnas de mármol, policías uniformados repartiendo bebidas, y en el centro de todo, un hombre que no era presidente, ni millonario de herencia, ni estrella de cine. Era el jefe de policía, Arturo Durazo Moreno, y todos los que estaban ahí habían ido porque una invitación suya no era una invitación, era una orden. Para comprender cómo un niño humilde de Sonora llegó a concentrar ese poder, hay que retroceder décadas a una ciudad de provincia, a una amistad que lo transformó todo y a las elecciones que convirtieron a Arturo Durazo Moreno en el hombre más temido de México sin que nadie pudiera hacer nada al respecto. Gran parte de lo que se conoce sobre su vida proviene de testimonios, investigaciones periodísticas y del libro de su propio guardaespaldas. Algunas versiones coinciden, otras divergen, pero juntas cuentan una historia que México todavía no ha olvidado. Arturo Durazo Moreno nació en Cumpas, Sonora. Fue el mayor de una familia sin recursos. De joven se trasladó a la Ciudad de México a buscar lo que Sonora no podía ofrecerle. Trabajó en el Banco de México, fue inspector de tránsito, ingresó a la Dirección Federal de Seguridad. No tenía carrera militar, no tenía fortuna, no contaba con ningún mérito especial, pero tenía algo que valió más que todo eso junto. Tenía el teléfono de José López Portillo. Los dos se habían conocido de jóvenes en la colonia del Valle. Compartieron calles, peleas y la complicidad de los que crecen juntos sin nada. En el México de los años 70, donde la lealtad personal valía más que cualquier título universitario, tener al futuro presidente como amigo de la infancia era literalmente el boleto a cualquier lugar al que quisieras llegar. Cuando López Portillo ganó la presidencia en 1976, no olvidó a su compañero. Lo nombró director de la Policía y Tránsito del Distrito Federal. El hombre sin preparación, sin méritos documentados, quedó al frente de la Corporación de Seguridad de la ciudad más grande de México. Y como si eso no fuera suficiente, también lo nombró general de división. Por decreto, sin haber pisado una academia militar en su vida. Los generales de carrera reaccionaron con indignación. Décadas de escalafón, de protocolo, de sacrificio. Y de repente el amigo del presidente amanecía con más estrellas que ellos en la gorra. Según el relato del guardaespaldas de Durazo, un general lo confrontó en público. Al día siguiente, Durazo apareció con 5 estrellas, únicamente para dejar en claro quién mandaba. Durazo ya tenía el cargo, el título y el respaldo del presidente. En ese punto ya no requería protección. Él era la protección. Y lo que vino después fue algo que ningún mexicano había visto con ese descaro. Desde el primer día, Durazo dejó en claro que las reglas no aplicaban para él, no porque lo ocultara, sino porque ni siquiera se molestaba en disimularlo. En una entrevista televisiva de 1982, cuando un periodista le preguntó por sus mansiones, Durazo miró a la cámara y respondió con calma que todo era producto de su trabajo honesto, que había invertido bien. Nadie le creyó, pero eso no importaba, porque Durazo ya operaba en un nivel donde la verdad no tenía consecuencias. Cada agente bajo su mando debía pagar una cuota para conservar su puesto, para recibir equipamiento,
para no ser enviado a zonas peligrosas. Era un sistema de extorsión hacia adentro de la propia corporación. Simple, brutal, eficiente. En las calles nada lucía fuera de lugar. Los patrulleros seguían circulando, los agentes saludaban a los ciudadanos. La ciudad funcionaba como si nada de eso existiera. Pero detrás de esa normalidad, ese mismo sistema interno fue el que financió lo que vendría después. Y lo que vino después no era simplemente corrupción. Era algo considerablemente más grande. Algo que no figuraba en ningún registro oficial. Algo que explica por qué las mansiones, el Partenón y la discoteca eran solo la superficie de una historia mucho más oscura. Porque las cuotas de los policías no alcanzaban para construir lo que Durazo construyó. Para eso necesitaba algo más. Y ese algo más es lo que cambia por completo la escala de esta historia. Si esta historia te está generando preguntas, suscríbete al canal, porque hay muchas más que todavía no se han contado completas. El Partenón de Zihuatanejo no fue levantado por contratistas privados. Fue construido por policías. Los mismos agentes que debían patrullar las calles de la Ciudad de México aparecían en Guerrero cargando bloques, mezclando cemento, instalando tuberías, sin pago adicional, sin posibilidad de negarse. Si tu jefe te decía que ibas a construir su mansión, ibas a construir su mansión. Durante el día eran agentes del orden, patrullaban calles, respondían llamadas, cumplían su función. Por la noche, algunos de esos mismos hombres terminaban mezclando cemento en propiedades que nunca podrían pagar. Esa era la doble vida de la policía de Durazo. El lugar parecía un sueño imposible. 42 columnas griegas, vista al océano, escalinatas de mármol, estatuas de dioses en cada rincón, y en el sótano, una discoteca edificada como réplica exacta del Estudio 54 de Nueva York, el club más famoso y desmesurado del mundo en aquella época. Pero cada detalle tenía un origen que nadie quería mencionar. En el Ajusco, al sur de la Ciudad de México, tenía otra propiedad. Caballerizas, hipódromo privado, helipuerto, cine, gimnasio, sauna, jardines atendidos por policías de turno. La propiedad fue valuada en $250,000 cuando fue decomisada. En los años 80, eso era una fortuna inalcanzable para cualquier persona de clase media en México. Pero eso apenas era el comienzo. En total, al menos 20 propiedades en México, Estados Unidos y Canadá. Ninguna justificable con su salario de funcionario público. La pregunta obvia es ¿cómo? Las cuotas de los policías generaban dinero, sí, pero no suficiente para todo eso. La respuesta está en lo que controlaba desde su posición. ¿Qué delitos se perseguían y cuáles no en la capital del país vale dinero? Muchísimo dinero. Las organizaciones criminales que operaban en la ciudad no lo hacían por accidente. Negociaban y Durazo era con quien tocaba negociar. Uno de los nombres que aparece en diversas investigaciones periodísticas de la época es el de Rafael Caro Quintero. No era el único, pero su presencia basta para entender el nivel en que se movía Durazo. Existe un documento del Archivo General de la Nación que registra que en enero de 1976, antes de que López Portillo asumiera la presidencia, una corte de Florida acusó a Durazo de tráfico de cocaína. Según la investigación periodística que sacó ese documento a la luz, fue el propio López Portillo
en ese momento candidato presidencial, quien utilizó sus influencias para que el caso fuera cerrado. Si eso es cierto, significa que López Portillo sabía exactamente con quién estaba sellando su amistad. Con esos recursos fluyendo, el dinero llegaba a todas partes. Durazo regalaba monedas de oro con su nombre grabado. Organizaba fiestas que se extendían noches enteras. Y en esas reuniones, los invitados no eran cualquier persona. Eran las personas que importaban en México: políticos, empresarios, periodistas y artistas. Muchos artistas, porque Durazo tenía una atracción particular por el mundo del espectáculo. Para él, rodearse de famosos era otra forma de poder, otra forma de obtener información útil. Las fiestas no eran entretenimiento, eran una herramienta. Y esa herramienta funcionó perfectamente durante 6 años. Cada invitado que cruzaba esa reja monumental salía con algo pendiente, una deuda invisible, un compromiso no hablado. Eso no requería amenazas explícitas. El sistema lo hacía solo. Pero hay una historia específica dentro de esas fiestas que involucra a uno de los artistas más célebres que México ha producido. Una historia que tiene 11 años, una voz extraordinaria y un padre dispuesto a todo, y que nadie que la conoce completamente puede ver de la misma manera después. Andrés García era en los años 70 una de las caras más reconocidas del cine mexicano, y fue él quien presentó a Durazo con Luisito Rey, el padre de Luis Miguel. García lo contó él mismo en múltiples entrevistas. Dijo que un día, mientras estaban reunidos en su casa, llegó un niño. El niño cantó y Durazo quedó impactado. El niño tenía 11 años y se llamaba Luis Miguel Gallego Basteri. La reacción de Durazo fue inmediata. Para alguien con su poder, impulsar a alguien no significaba recomendarlo. Significaba marcar el teléfono correcto y que las puertas se abrieran solas. Durazo gestionó para que Luis Miguel cantara en la boda de la hija del presidente el 29 de mayo de 1981. Después de esa presentación, consiguió que el niño apareciera en Siempre en Domingo, el programa de variedades más importante de México. Esa parte nadie la discute. El debut de Luis Miguel, la plataforma que lo proyectó a la fama, pasó por la intervención directa del hombre más temido de México. Lo que sí se discute es la naturaleza exacta del intercambio que hizo posible ese favor, porque Durazo no era conocido por hacer cosas gratis, y Luisito Rey tampoco era conocido por los métodos que empleaba para conseguir lo que quería. Diversos testimonios publicados a lo largo de los años, incluyendo el del tío paterno de Luis Miguel y el de personas cercanas a la familia, coinciden en ciertas versiones no confirmadas, que Luisito Rey utilizó a Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel, como moneda de cambio en su vínculo con Durazo, que la llevaba a sus reuniones, que ella, según esas versiones, no iba por voluntad propia. Es importante señalar que hasta hoy no existe una versión oficial que confirme estos hechos. Marcela Basteri desapareció en 1986 sin que su paradero haya sido establecido. Andrés García abordó el tema con una franqueza que no dejaba mucho espacio para la ambigüedad. Dijo que Luisito Rey le había pedido a Durazo que se deshiciera de Marcela y que Durazo se negó. La razón que García ofreció fue que Durazo estaba enamorado de ella y que incluso sostenía que Sergio, el hermano menor de Luis Miguel, era hijo suyo y no de Luisito. García
expresó que no quería revelar lo que sabía sobre el paradero de Marcela por respeto a Luis Miguel. Esas son versiones de alguien que afirmaba haber estado cerca de los hechos. No son hechos establecidos, pero tampoco pueden ignorarse. Luis Miguel y su familia no eran los únicos artistas que transitaban por esas fiestas. Había nombres que la prensa de la época murmuraba sin publicar. Lo que ocurría fuera de cámaras era otra historia. La época de los 70 y principios de los 80 fue el periodo dorado de las vedettes y del cine de ficheras. Figuras como Olga Briskin, vedette y violinista, que era una de las personalidades más populares del país, aparecían mencionadas en conversaciones sobre las reuniones privadas de Durazo. También circuló en su momento el nombre de Verónica Castro. Ninguno de estos rumores fue confirmado oficialmente. Ninguna de las personas mencionadas hizo declaraciones al respecto. Se trata de versiones que circularon en medios y conversaciones de la época, y deben verse como eso. Lo que sí está documentado es otro caso. El Flaco Ibáñez, actor emblemático de esa época, habló en una entrevista con Jordi Rosado sobre su relación con Durazo. Contó que el jefe de policía lo sacó de varias situaciones comprometidas relacionadas con sustancias y alcohol. Esa protección tenía un costo. Siempre tenía un costo. Ese era el mecanismo. Desde afuera parecía una celebración de éxito. Figuras reconocidas, música, lujo, todo funcionando como una velada cualquiera entre gente poderosa. Pero no lo era. Cada artista que recibía protección, cada famoso que asistía a una fiesta, salía con algo pendiente, un compromiso no pronunciado. Y en el México de esa época, deberle un favor al jefe de policía era exactamente tan peligroso como ser su enemigo. Ningún artista famoso de esa época podía decirle que no al negro Durazo. Esa frase no es una exageración, es la descripción literal de lo que fue ese periodo. Su simple presencia, su cargo, su historial eran suficientes para que cualquier invitación fuera aceptada sin cuestionamientos. El miedo hacía el trabajo por él. Pero las fiestas y los famosos eran solo una cara de Durazo. La otra, la que sus víctimas recuerdan de una manera completamente distinta, no tenía nada que ver con el glamour ni con las vedettes. Y eso es lo que nadie que solo conoce las mansiones alcanza a entender de esta historia. En la colonia Doctores de la Ciudad de México, el hotel La Posada del Sol tenía una fachada elegante que no permitía intuir lo que ocurría en sus sótanos. Según testimonios recogidos décadas después, ese lugar fue utilizado para detener e interrogar a personas que en los registros oficiales no existían. Personas que sus familiares reportaban como desaparecidas. Personas que la policía afirmaba no conocer. Eso no era lo más grave. El caso que más se documentó públicamente fue la masacre del río Tula. 12 personas perdieron la vida, los cuerpos con señales evidentes. Las investigaciones posteriores señalaron a Durazo como responsable intelectual. Solo 8 de los 12 cuerpos pudieron ser identificados. Y cuando Durazo finalmente fue procesado, ese caso no figuró entre los cargos principales. Fue condenado a 8 años por portación de armas y abuso de autoridad. Para muchos mexicanos, esa sentencia fue la confirmación de que el sistema que lo había protegido durante 6 años siguió protegiéndolo después de caer. Y ahí es donde todo cambia,
porque las fiestas no eran solo excesos personales. Eran una herramienta de control político. Cuando un político, un empresario o un artista asistía a una reunión de Durazo y lo que ocurría ahí resultaba comprometedor, Durazo tenía información. Y la información, para alguien con su posición, era poder permanente. Los policías que servían de meseros no estaban ahí solo para repartir bebidas. Estaban ahí para observar, para escuchar, para recordar. Durazo sabía a quién había ido, qué había hecho y con quién. Esa información nunca se utilizó de manera obvia. Simplemente existía, y su mera existencia era suficiente. La esposa de Durazo, Silvia Garza, comunicaba a su manera el nivel de megalomanía al que había llegado ese matrimonio. En reuniones sociales de la época, cuando alguien mencionaba a los posibles candidatos a la sucesión presidencial, Silvia decía abiertamente que su marido sería el próximo presidente. En una de esas ocasiones, alguien señaló al entonces secretario Miguel de la Madrid como el favorito. La respuesta de Silvia fue un insulto directo que dejó a los presentes sin palabras. Ese insulto le costaría caro, porque Miguel de la Madrid sí llegó a la presidencia, y uno de los pilares de su campaña fue la renovación moral, un discurso que prometía sanear la corrupción del gobierno anterior. Durazo, con sus mansiones conocidas y su historial documentado, era el candidato perfecto para encarnar ese cambio de imagen. Cuando Durazo entendió que ya no contaba con la protección del presidente, hizo lo único que podía hacer. Desapareció. Y lo hizo antes de que nadie pudiera detenerlo. En 1982, al concluir el sexenio de López Portillo, Durazo salió de México. Simplemente se fue. Las investigaciones ya habían comenzado, pero nadie lo había detenido todavía. Vivió casi 2 años en distintos países usando su red de contactos y su dinero, hasta que el 1 de julio de 1984, cuando descendía de un avión en el aeropuerto de San Juan, Puerto Rico, agentes del FBI lo estaban esperando. Fue extraditado, procesado, condenado a 8 años. En 1992 fue liberado por buena conducta y problemas de salud. El cáncer de colon, que lo acompañaría hasta el final, ya había comenzado. Salió del reclusorio y vivió 8 años más en una discreción que contrastaba brutalmente con los años de poder. El 5 de agosto del 2000 murió en Acapulco. La noticia pasó casi sin cobertura. El hombre que durante 6 años era imposible de ignorar, murió con la discreción involuntaria de quien ya no tiene nada que ofrecer, ni a nadie que tenga razones para temerle. Pero hay alguien que sí habló mientras Durazo todavía vivía. Alguien que lo sabía todo, porque estuvo ahí para todo, y que esperó el momento para contarlo. El libro que publicó destruyó lo que quedaba de su imagen, y lo que reveló adentro es algo que ningún mexicano que lo leyó olvidó. José González González fue el jefe de escolta personal de Durazo durante años. Estuvo con él en las fiestas y en las reuniones privadas. Lo vio tomar decisiones que no aparecían en ningún documento oficial. Escuchó conversaciones que nadie ajeno al círculo más íntimo debería haber conocido. Y cuando Durazo cayó, González González tomó una decisión que en los círculos del poder mexicano era considerada la traición más grave posible. Escribió un libro y lo contó todo. Lo negro del negro Durazo
Se publicó en 1983 y fue un fenómeno editorial inmediato. México lo devoró. En una época donde la prensa había estado comprada durante años, ese libro era la primera vez que alguien con conocimiento directo relataba lo que había ocurrido realmente. El sistema de extorsión interna, las fiestas, los casos de personas desaparecidas, los vínculos con la delincuencia organizada, el nivel de lujo obsceno financiado con dinero público. El libro fue tan impactante que en 1987 fue adaptado al cine. También generó un documental. La Sonora Dinamita le compuso una cumbia. El Tri lo referenció en rock. Botellita de Jerez hizo lo mismo. Durazo se convirtió en un símbolo, no de orgullo, sino de todo lo que estaba mal en el sistema político mexicano. González González describió a Durazo como un hombre violento, prepotente y sin escrúpulos. Su origen humilde no lo había hecho empático con los pobres. Había generado exactamente lo contrario. Una necesidad compulsiva de demostrar que ya no era pobre, que podía comprar lo que quisiera, que podía hacer lo que quisiera. El Partenón no era solo una propiedad extravagante, era una declaración de identidad. Hay un detalle que ilustra esa psicología. Durazo jamás mencionaba el lugar exacto donde había nacido. Intentaba ocultar su origen, modificaba detalles de su historia según con quién hablara, como si Cumpas, Sonora, fuera algo de lo que había que avergonzarse. Incapaz de construir una identidad diferente, que no dependiera de la ostentación y el miedo, atrapado entre lo que había sido y lo que quería aparentar. El libro de González González destruyó la imagen de Durazo, pero también desencadenó algo más incómodo. Desató la pregunta que México sabía pero no decía en voz alta. Durazo pudo hacer lo que hizo durante 6 años, no solo porque López Portillo era su amigo, sino porque el sistema político mexicano de esa época estaba diseñado para que fuera posible. La prensa comprada, la justicia subordinada al ejecutivo, la policía como instrumento personal, la delincuencia organizada como socio de facto del Estado. Ninguna de esas condiciones las inventó Durazo. Él simplemente las aprovechó con un descaro que no tenía precedente conocido. Cuando Durazo cayó, el gobierno de la Madrid lo presentó como la prueba de que el sistema se había renovado. Pero los mecanismos que lo habían hecho posible no desaparecieron con él. Continuaron funcionando con menos ostentación, con mayor discreción, pero siguieron ahí. Y eso es lo que hace que la historia de Durazo no sea solo la historia de un hombre corrupto. Es la historia de un sistema que lo produjo, lo toleró y lo protegió hasta que ya no pudo hacerlo más. La serie biográfica de Luis Miguel, estrenada en 2018, le otorgó a Durazo una nueva generación de público. Millones de personas que lo conocieron a través de esa producción empezaron a buscar información sobre quién había sido realmente. Y lo que encontraron era considerablemente más complicado y oscuro que lo que la serie mostraba. Eso ocurre siempre cuando los personajes históricos se convierten en ficción. La ficción simplifica, la realidad no. Las preguntas que Durazo dejó sin responder son las que más pesan. El paradero de Marcela Basteri, el número real de víctimas, el dinero que nunca se recuperó y el Partenón que sigue en pie, deteriorado, como el único monumento que quedó de todo aquello. En 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación
cerró definitivamente el litigio sobre el Partenón de Zihuatanejo. Los herederos de Durazo habían intentado recuperarlo en diversas ocasiones. La corte determinó que la propiedad quedaba en manos del estado de Guerrero. Hubo proyectos para convertirla en centro cultural. Ninguno se concretó del todo. Hoy funciona como una atracción turística informal, donde la gente va a ver con sus propios ojos lo que un hombre pudo construir cuando el poder no tenía límite. Las 42 columnas resisten el tiempo mejor que muchas cosas edificadas con más honestidad. Los murales de dioses griegos se desvanecen lentamente en las paredes. La alberca ya no tiene agua. La discoteca, que fue réplica del Estudio 54, lleva décadas en silencio. Y los visitantes que llegan no saben exactamente cómo procesar lo que ven, porque ese lugar es extrañamente bello y profundamente perturbador al mismo tiempo. Eso también explica por qué México recuerda al negro Durazo con esa mezcla particular de indignación y fascinación. La Sonora Dinamita le compuso una cumbia. El Tri le dedicó una canción. Botellita de Jerez lo inmortalizó. Eso no le ocurrió a ningún otro funcionario corrupto de esa época. Le ocurrió a Durazo porque su historia era tan exagerada, tan absurda en su descaro, tan cinematográfica en su escala, que resultaba casi irreal. Un Partenón griego en Guerrero construido por policías, una discoteca como el Estudio 54 en el sótano, leones en el jardín. Pero debajo de esa capa de absurdo hay una historia genuinamente oscura que no admite la risa completa. Las víctimas de la masacre del río Tula, las personas desaparecidas en los sótanos de la Posada del Sol, los policías tratados como servidumbre, las mujeres que, según versiones no confirmadas, fueron utilizadas como moneda de cambio. Esas historias no caben en una canción de cumbia. José López Portillo, el presidente que hizo posible todo aquello, murió en 2004 sin ser procesado por nada relacionado con Durazo. Vivió sus últimos años con sus memorias publicadas y sus versiones de los hechos intactas. La renovación moral que supuestamente liquidó ese sistema fue principalmente una operación de imagen pública. Encontró en Durazo el chivo expiatorio perfecto y dejó intactos los mecanismos que lo habían producido. Andrés García habló de Durazo en sus últimos años con una mezcla de fascinación y distancia. Lo llamó inteligente. Dijo que era un gran conocedor del alma mexicana, que por eso había manejado tan bien todo lo que manejó. Esa valoración dice mucho sobre cómo ciertos círculos en México procesan a los hombres de poder que cruzan todas las líneas, con una admiración que no termina de reconocerse como tal. Las preguntas más relevantes que dejó Durazo nunca tuvieron respuesta oficial. El paradero de Marcela Basteri, el alcance real de sus vínculos con el crimen organizado, el dinero que se evaporó y lo que verdaderamente ocurrió en la Posada del Sol. Esas preguntas permanecen abiertas y probablemente seguirán así. La última imagen que existe de Durazo vivo es la de un hombre viejo y enfermo en Acapulco, sin el uniforme de 5 estrellas, sin las mansiones, sin los policías de meseros, sin las fiestas y sin los famosos que no podían negarse, sin el poder que lo había definido completamente. Solo un hombre de 70 y tantos años, esperando un final que llegó el 5 de agosto del 2000. El poder de Durazo nunca fue suyo, fue prestado.
y cuando lo devolvieron, no quedó nada. Ese es el detalle más revelador de toda su historia, porque el poder prestado siempre se devuelve, tarde o temprano, con o sin la voluntad de quien lo posee. Lo que sí quedó fue el Partenón, las canciones, el libro de su guardaespaldas, las preguntas sin respuesta sobre Marcela Basteri, la carrera de Luis Miguel, que arrancó en una fiesta de ese hombre cuando el cantante tenía 11 años, y la memoria de un México que aprendió de la manera más dolorosa lo que sucede cuando alguien concentra demasiado poder y nadie puede decir que no. El Partenón sigue ahí no como símbolo de grandeza, sino como advertencia de lo que ocurre cuando el poder no tiene límite y nadie está en condición de negarse. Hay una pregunta que vale la pena plantearse al cerrar esta historia. ¿Por qué México no olvida al negro Durazo? Han pasado décadas. Existen casos de corrupción más recientes, más documentados, más grandes en escala. Y sin embargo, Durazo sigue siendo el nombre que emerge cuando alguien quiere hablar de impunidad, de poder sin freno, de lo que puede ocurrir cuando un sistema elige mirar para otro lado. La respuesta tiene que ver con algo que él representó, con una claridad que pocos han igualado. La distancia entre lo que se dice y lo que se hace, entre la imagen pública y la realidad privada, entre el uniforme que promete proteger y la mano que extorsiona. Durazo no inventó esa distancia, pero la llevó a un extremo tan visible, tan documentado, tan imposible de ignorar, que se convirtió en su símbolo. La historia de Durazo le dice a México algo más incómodo que la historia de un hombre corrupto. Le dice que la corrupción de esa magnitud no es el producto de un hombre malo en un sistema bueno. Es el producto de un sistema que genera hombres como Durazo porque le conviene, que los tolera porque le son útiles y que solo los sacrifica cuando se convierten en un problema que ya no puede disimularse. Eso no cambió del todo cuando Durazo fue encarcelado. El mismo sistema que lo produjo continuó operando con nombres distintos. Esa es la parte de la historia que las canciones y las películas no cuentan. La parte que incomoda más que el Partenón, las discotecas y los leones en el jardín. En Detrás de la Fama se han abordado casos que siguen esa misma lógica. Si aún no estás suscrito, este es el momento. Activa la campanita para que no se te escape ninguna historia. El Flaco Ibáñez, que habló de Durazo con la naturalidad de quien recuerda una época ya superada, dijo algo que resume bien cómo cierta parte de México procesó a ese hombre. Con humor, con distancia, con la idea de que era algo tan exagerado que podía convertirse en personaje. Y esa conversión en personaje, la cumbia, la película, el meme, es también una manera de no mirar completamente lo que había detrás. Las preguntas que Durazo no respondió antes de morir son las que más pesan. ¿Dónde está Marcela Basteri? ¿Cuántas personas pasaron por la Posada del Sol sin que nadie lo registrara? ¿Qué ocurrió exactamente con el dinero que no se recuperó? Esas preguntas no tienen respuesta. Las personas que podían darla ya no están o eligieron el silencio. Y el silencio en esta historia siempre ha sido la herramienta más poderosa de todas. La serie de Luis Miguel le otorgó a Durazo una nueva generación de público que no había nacido durante su época. Millones de personas que lo conocieron como personaje de ficción comenzaron a buscar al hombre real. Y lo que hallaron
como ocurre siempre, era más complicado, más oscuro y más incómodo que cualquier versión dramatizada. La realidad de Durazo no necesitaba guionistas, ya lo tenía todo. Arturo Durazo Moreno fue producto de su tiempo y de su sistema. Eso no lo absuelve de nada, pero comprenderlo exige entender también qué hacía posible que alguien como él existiera. Un sistema de partido único, donde la lealtad personal valía más que cualquier mérito. Una prensa comprable, una justicia subordinada, una sociedad que aprendía desde temprano que ciertas preguntas era mejor no formular. Todo eso junto produjo al negro Durazo, y todo eso junto lo toleró durante 6 años. El poder prestado siempre se devuelve. Durazo lo devolvió en 1982, cuando el presidente que se lo había concedido terminó su mandato y el siguiente decidió que ya no era conveniente mantenerlo. El hombre más temido de México se convirtió de un día para otro en el hombre al que todos podían perseguir. Eso también forma parte de la historia, porque el poder que depende completamente de otra persona nunca es verdaderamente tuyo. Si algún día visitas el Partenón de Zihuatanejo y caminas entre sus columnas griegas, entre sus murales desvanecidos y sus salones vacíos, piensa en lo que costó construirlo, no en pesos, en algo que no tiene precio y que nadie que estuvo ahí pidió pagar. El Partenón sigue ahí, no como símbolo de grandeza, sino como recordatorio de lo que ocurre cuando el poder no tiene límite y nadie puede decir que no. Pero hay algo más incómodo en todo esto, porque cuando una historia como esta se convierte en serie, en canción o en anécdota repetida, corre el riesgo de volverse lejana, de sentirse como algo que ya pasó, como si perteneciera a otro México que ya no existe. Y esa es quizá la ilusión más peligrosa de todas, porque las estructuras que hicieron posible a Durazo no desaparecen de un día para otro, cambian de forma, se adaptan, se vuelven menos visibles, más cuidadosas, más discretas, pero siguen ahí, operando en silencio, sosteniéndose en las mismas dinámicas de poder, de lealtad y de silencio que durante décadas definieron la vida pública del país. Y es ahí donde esta historia deja de ser solo pasado, porque no habla únicamente de un hombre ni de una época específica, habla de algo más profundo, de los mecanismos que permiten que ciertas figuras acumulen poder sin límite, y de lo que sucede cuando nadie está en posición de cuestionarlo. Porque lo que se comprendería con el paso del tiempo es que Durazo no fue una excepción, sino una consecuencia. El Partenón, las fiestas, los uniformes convertidos en servidumbre, los favores que nunca se olvidaban. Todo eso fue visible, pero lo verdaderamente importante siempre fue lo invisible. Las decisiones que no quedaron registradas, las conversaciones que nunca se hicieron públicas, las redes que siguieron funcionando incluso después de que él ya no estaba. Y quizá por eso su historia continúa generando esa mezcla extraña de fascinación e incomodidad, porque obliga a mirar algo que normalmente se prefiere evitar. Obliga a preguntarse no solo cómo fue posible, sino cuántas veces más ha sido posible sin que se note de la misma manera. Y lo que quedaría sin responder es si realmente se aprendió algo de todo aquello. Porque al final, más allá del personaje, más allá del escándalo, más allá del mito que se construyó alrededor de su nombre, lo que permanece es la advertencia.
Una advertencia que no está escrita en ningún documento oficial, pero que sigue presente para quien quiera verla. Si esta historia te hizo mirar las cosas de otra manera, suscríbete al canal y activa la campanita, porque todavía hay muchas historias que no se han contado completas. Déjame en los comentarios qué otro personaje o caso te gustaría que investiguemos, y comparte este video con alguien a quien también le interese entender lo que hay detrás de estas historias.